que tenemos que tenemos con la Facultad de Ciencias. Bueno, en esta ocasión, el profesor que nos va a compartir su, pues, su ponencia es el profesor Francisco Javier Pérez Tiscareño. Él es profesor en el plantel uno, Gabino Barreda, y el tema con el que va a participar es matemáticas en la montaña, el arte de prepararse estratégicamente. Él les contará, pero él es un profesor muy sano, hace mucho deporte y no, bueno, en su preparatoria eh, constantemente está organizando actividades, como por ejemplo en el Día Internacional de las Matemáticas, que tienen que ver con lo que él hace, ¿no? Y bueno, pues nos contará. Muchas gracias, Francisco, por haber aceptado y pues te cedo la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. No sé si en este momento ya se esté viendo. Ya. Sí. Sí, Sí. se ve. Bueno, buenas tardes. Como comentaba la maestra Leti, les voy a hablar un poco sobre las matemáticas que hay en la montaña, pero sobre todo del arte de prepararse estratégicamente. Y es que es bien sabido por todos que al querer subir una montaña, cualquier persona lo puede hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos subido alguna montaña, algún cerrito, hemos ido a la villa y hemos notado que al final unos se cansan más, otros se cansan menos. ¿Y esto a qué se debe? A que pues hay personas que están preparadas para subir ya por su tipo de ejercicio que realiza, o hay personas que son muy sedentarias y pues les cuesta más. Pero bueno, esto, ¿cómo se relaciona con las matemáticas? ¿Cómo se relaciona con la docencia? ¿Y qué ocurre? Normalmente nosotros tenemos que buscar estrategias, formas de acercarnos con nuestros alumnos para poder atraerlos hacia los temas de matemáticas que vamos a enseñarles. Y una manera de acercarme a ellos es compartirle mi gusto, mi pasión por las carreras de montaña. Y ese tema no sale en la clase por mi parte, sale por las preguntas que ellos me realizan. Y es que la primera actividad que yo realizo en mis clases, el primer día, antes de decir mi nombre, es decirles, actividad uno, háganme preguntas para conocerme. Dentro de estas preguntas, los alumnos, pues, la primera pregunta es siempre es la misma. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué carrera estudié? ¿Por qué me gusta enseñar? Pero siempre preguntan cuáles son sus pasatiempos. Y entonces desde el primer día de clase yo ya les cuento cuál es mi pasatiempo, el cual es hacer deporte, principalmente actividades de ultradistancia, correr, nadar, ciclismo, y ya les cuento un poco de lo que he hecho y ya desde esa pregunta me van preguntando más, entonces ya los voy acercando a este tema. Pero bueno, como varias personas no conocen qué es esto de los ultramaratones, comencemos. Primero, una carrera de montaña o trail running, que es como normalmente le conocemos en el mundo fresa, es una disciplina deportiva que consiste en correr o caminar por senderos naturales, montañas, colinas, terrenos escarpados, es decir, subir alguna montaña. ¿Por qué dice caminar? Porque hay veces que por el porcentaje de la pendiente, pues, es imposible correr. O por el tiempo que ya llevamos caminando o corriendo en la montaña, ya no podemos seguir corriendo. Pero bueno, este tipo de actividad se ha hecho popular en los últimos 3 años en México. En Europa ya tiene 10 años de que es popular, por aquí acaba de llegar. Y poco a poco los alumnos y los profesores se han metido a este rubro. Pero bueno, en particular yo les comento a mis estudiantes que yo lo que practico son los ultramaratones. Es decir, son estas carreras con una distancia mayor a un maratón. Es decir, distancias superiores a los 42.192 kilómetros. Estas carreras son las que se consideran ultramaratón. Normalmente estos ultramaratones se tienen que realizar en montañas, en senderos que no sea de pavimento. ¿Por qué razón? Porque obviamente al estar practicando en pavimento el impacto en las rodillas sí es más grande. Entonces por eso se suele correr estos ultramaratones ya sea en pista de tartán o mejor en montaña, para prevenir ese tipo de lesiones cuando se corre grandes distancias. Y bueno, normalmente yo en ese primer día de clases, luego me preguntan los estudiantes, ¿y a poco sí corre tanto? ¿Y a poco tal? Entonces, si tengo un proyector a la mano, les presento imágenes como la que se muestra aquí a la derecha de una competencia en la que participé.
Y les digo, y si quieren saber más, busquen videos. Hay videos en los que aparezco para que vean que sí. Eso no es con motivo de presumir, eso es con motivo de irlos adentrando, de irlos acercando y que se van interesando en este tipo de actividades que posteriormente yo voy a ocupar para poderles enseñar actividades, para poder hacer que los alumnos se involucren más y sobre todo que ellos me ayuden a planificar una carrera. Bueno, pero ¿cómo se prepara uno para la carrera? ¿Qué se tiene que hacer? Si alguien de ustedes ha corrido una carrera de 5 o 10 kilómetros hasta un maratón, normalmente son en pavimento y la preparación no es tan complicada. Solamente hay que buscar un lugar para correr. Cerca de todas nuestras casas hay algún deportivo, alguna pista o simplemente en la calle. Y pues puede bajar algún plan de entrenamiento donde normalmente es por distancia o por tiempo y series. Y listo. Pero ¿por qué mi preparación para la carrera de ultramaratón es diferente? Porque hay subidas y bajadas. Ese aspecto es muy crucial y cambia mucho la planeación para esa carrera. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente al inscribirse a una carrera de este tipo no se conoce el lugar. Hay veces que me inscribo a una carrera de Oaxaca, me puedo inscribir a una carrera en Villa del Carbón, otra carrera en Coahuila, Nuevo León, Chiapas, y son carreras que normalmente están cambiando de ruta. Entonces nos es imposible conocer la ruta y poder planificar de una manera apta para poder lograr desarrollar esta carrera efectivamente y terminar sin tanto sufrimiento. Pero afortunadamente, los organizadores nos presentan esta tablita. Aquí les puse una tabla de unos datos que nos mandan al registrarnos y en esta tabla podemos ver cuatro datos. El kilometraje. Si se dan cuenta, el kilometraje no va de 0, 1, 2, hay saltos. ¿Por qué razón? Porque estos saltos se están dando por las pendientes de ciertos sectores. Se va a trabajar por sectores. El segundo punto simplemente nos va a decir el lugar, dónde empieza, en dónde nos encontramos. En este aspecto casi no se utiliza en la preparación porque si no conocemos la zona, pues no sé en dónde voy a estar. Pero un aspecto importante es que al menos se va diciendo si es asfalto, si es terracería. ¿Qué hay? Te va dando una pequeña idea para que tú vayas visualizando. Pero el tercer aspecto, la tercera columna, es muy importante, la altimetría. En esta carrera que es de Villa de Carbón, se empieza a 2.600 metros sobre el nivel del mar y te dice, ahí tú vas a empezar. Pero después de 2 kilómetros, tú ya vas a estar a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Y entonces ahí es donde empieza el análisis con los alumnos, de decir, ¿qué va a pasar? ¿Voy a subir? ¿Voy a bajar? Y en observaciones también nos dan aspectos importantes. Por ejemplo, dice que al principio es un descenso hasta salir del pueblo. Después dice, nos vamos a internar al bosque y hay 2 kilómetros de subida. Y hay algunos aspectos importantes para que no te pierdas. Ojo, para tomar la vereda empinada a la izquierda, ya que ahí lo más seguro es que haya una desviación, aunque la ruta siempre está marcada. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de que yo les comento a los alumnos, voy a participar en tal carrera, ¿ustedes me quieren ayudar a planificar la carrera? Normalmente me dicen, sí, vamos a ayudarle a planificar la carrera. Entonces, yo lo único que tengo al principio es esta tablita. Y los alumnos lo que tienen que hacer es ayudarme a conocer la pendiente, pero esta pendiente va a ser en porcentaje. Ahorita en unos minutos vemos la importancia de que la pendiente sea en porcentaje. En un principio, esta actividad la planeo con los alumnos de quinto y se las cuento al principio. Y les digo, y en su momento, ustedes me dirán cuándo me pueden ayudar, o si se les escapa, yo les digo, aquí es momento de que me ayuden a prepararme. Y bueno. Entonces, los alumnos ya están interesados, ya están ellos mentalizados que de ellos depende que yo termine satisfactoriamente una carrera o no la termine. Pero veamos, en realidad, ¿cuándo empieza el análisis? Si el alumno se da cuenta o no se da cuenta, ya depende de mí. Y les comento, cuando vemos el tema de razones trigonométricas. En este tema hay años que los alumnos se me dicen, maestro, aquí ya podemos empezar a ayudarles a analizar y prepararse para su carrera. ¿Y por qué es en este tema?
porque vamos a analizarlo para un segmento. El segmento que va del kilómetro 2 al kilómetro 5. ¿Y qué ocurre? Aquí básicamente me están dando la altimetría, los metros sobre el nivel del mar en el que me encuentro. Y vamos, los alumnos luego me comentan, es momento, ¿por qué? Porque aquí podemos formar triángulos rectángulos. ¿Con qué características? Con las siguientes. Yo sé que va a iniciar a correr en el kilómetro 2 y va a terminar en el kilómetro 5. Y entonces yo puedo encontrar la hipotenusa. Y también conozco el cateto opuesto si estoy observando mi ángulo de elevación. Y en este caso simplemente hay que restar los metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra esa diferencia. Y el tipo de triángulos, ahí también es un juego de ellos, estar viendo primero si el triángulo va, ahora sí que si voy subiendo o voy bajando, para saber cómo dibujo el triángulo. Si la hipotenusa la pinto con pendiente positiva o mi triángulo lo hago con pendiente negativa. Entonces, ellos van trazando estos triangulitos. Pero aquí enfrentamos el primer problema. ¿Cuál creen? ¿Alguien cree que nota algo raro en esta imagen? Si nosotros tratamos de encontrar el ángulo de inclinación con estos datos, antes tengo que hacer algo. ¿Alguien nota algo en las unidades? A ver, ¿alguien se anima? Sí, que tienes kilómetros y metros. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que les cuesta a los alumnos, porque ellos van directo, dicen, pues hago resta, 2 menos 5 3 hipotenusa vale 3 resto los metros sobre el nivel del mar, y entonces aplico seno, cateto puesto sobre hipotenusa, y después despejo. ¿Y qué ocurre? Cuando meten eso a la calculadora, les sale error. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿por qué salió error? O sea, está mal, creo que no lo podemos ayudar. Y entonces es cuando algunos recuerdan o les tengo que comentar que pues hay un pequeño error, que obviamente el seno no se le puede aplicar a cualquier número y ustedes están tratando de calcular un seno de un número mayor a uno. Y entonces ahí va la discusión de en dónde está el error. Los alumnos se dan cuenta que pues el error estuvo en las unidades. Estoy trabajando con kilómetros, pero también estoy trabajando con metros. Entonces hay que hacer un cambio. Y por alguna razón misteriosa, siempre los alumnos lo cambian, pero todo a metros. Se les facilita, no sé, pero normalmente siempre hacen el mismo cambio. Y de esa manera ya hacen su triángulo que ahora sí les funcionará, donde la hipotenusa sería de 3000 metros y al restar los metros sobre el nivel del mar nos da 160 metros. De esta manera ya pueden encontrar el ángulo de inclinación, el cual es de 3,05. Pero bueno, ya que encuentran este ángulo de inclinación los alumnos, ahora yo les pregunto, ¿y esto para qué? O sea, ya encontró mi ángulo, yo ya sé que voy a subir en el segmento de 2 a 5 kilómetros una, una montaña que tiene inclinación de 3,05 grados. Pero, ¿este dato me servirá? ¿Así vienen las indicaciones en las montañas, en las carreteras? Y no sé, hay veces que no somos tan observadores, pero en las mismas carreteras o lugares determinados donde pasa mucha moto o mucho ciclista, ahí las señales cambian un poco. Y es lo que les comento a los alumnos. Afortunadamente en Prepa 1, mucha de la población estudiantil vive en cerro. Milpa Alta, se van a la Jusco, suben esas montañas. Entonces les digo, presten atención. Si tienen algún camino de terracería, también camínenlo para que vean cómo son las señales. A ver si lo que a mí me interesa es el ángulo de inclinación o requiere otro. Y también les digo, investiguen en internet, vean cómo se dan las señalizaciones en la montaña. ¿Y qué ocurre? Ya cuando ellos van a hacer sus actividades, ya llegan y me dicen, bueno, ¿de qué nos dimos cuenta? Que pues las señales en carretera no está con ángulo de inclinación, no me dice, hay una pendiente de 3,05 grados. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, por ejemplo, en esta primera imagen, que esa inclinación es al 10%. Esta otra inclinación es al 8%.
tenemos una al 12%. Por lo que ahora les comento, ¿cómo entonces, si ustedes ya tienen el ángulo de inclinación de esa montaña, de ese segmento que vamos a subir, ahora cómo realizamos el cambio? Porque yo quiero la pendiente en porcentaje. Entonces se ponen a investigar los alumnos y encuentran en internet que es muy sencillo hacer ese cambio, porque una vez que tengamos ya el ángulo de inclinación, simplemente hay que calcular la tangente y multiplicarla por 100. Y bueno, aquí los que nosotros ya que sabemos todo el programa de memoria, lo dominamos y sabemos esto, pues decimos, ah, pues también a este problema le puede entrar con la pendiente de la recta, ya que la pendiente me da en automático la tangente y puedo multiplicarla por 100. Pero por la secuencia del programa siempre le entramos a este aspecto por razones trigonométricas. Y bueno, entonces ya los alumnos de esta manera me dicen, ah, si el ángulo era de 3,05, entonces el porcentaje de inclinación de esa montaña va a ser de 5,3. Y digo, ah, ya, bueno, con esto ya me dan una idea. Pero ahora, ¿qué sigue? Tendrían que hacer eso con todos los segmentos, con toda la información que me están dando en la carrera. Regresemos un poco. Con todas estas secciones, aquí lo dejé hasta el kilómetro 16, pero así se va hasta, que en este caso eran dos vueltas de 50 y tres vueltas de 20. Entonces, así tenemos que irnos con todos los segmentos. Hay carreras más largas de 320 kilómetros y nos van dando así las secciones. Entonces, hay que estar trabajando con todas las secciones para ver cómo está moviéndose este porcentaje de la pendiente y así tener una mejor planeación de mi carrera. Todo esto es antes de la carrera. Todavía no se empieza a entrenar ni nada. ¿Por qué razón? Porque una vez que ya sabemos el porcentaje de inclinación, ahora lo que tendría que hacer yo, que soy el que va a entrenar, es buscar algunos circuitos que cumplan más o menos con estos porcentajes para ir adaptándome a esas montañas. Y en este aspecto yo les comento a los estudiantes, ustedes que viven por esta zona, si conocen alguna pendiente con estas inclinaciones o alguna zona en la que pueda entrenar varias de estas montañas, díganme, avísenme y ya para poder moverme para allá. Entonces, en esta parte pasarán 2, 3 meses hasta aquí ya se aproxima la carrera. Yo previamente estuve entrenando en las pendientes que ellos me indicaron. ¿Y qué ocurre? 2 semanas antes de la competencia, el trabajo de los alumnos aún no ha terminado. ¿Por qué razón? Porque apenas entrené. Ahora me falta planificar el día del evento. ¿Y cómo se planifica una carrera en montaña? Bueno, no es tan sencillo. No es como en un maratón. Los que han corrido, digo maratón porque es como la distancia más grande que se corre en pavimento. Y bueno, ¿qué ocurre en el maratón? Pues sabemos que es cierto tiempo, el promedio de personas lo hace en 4 horas y media, y entonces en 4 horas y media, tu cuerpo, si bien sufre, si bien se descompensa, aún no es tanto tiempo comparado a las competencias que duran 24 horas, 2 días, 3 días, entonces es un poco diferente. En un maratón entrenas y tu planificación es, me voy a tomar un gel cada hora, un gel de carbohidratos para aguantar. Y desde antes es muy fácil saber en qué tiempo vas a terminar porque ya tienes una preparación previa en planito y dices, ah, bueno, el maratón yo lo voy a hacer en 3:40. Normalmente fallas en 2, 3 minutos, pero no más. Entonces es muy sencillo planificar un maratón. Pero en un ultramaratón con tantos porcentajes de las pendientes diferentes, subidas, bajadas y todo eso, no es tan fácil planificarlo. Y ahí es donde viene el primer aspecto. Se tiene que analizar el ritmo de carrera a partir de cada sección que se hizo. Yo para esto lo que realizo es bajo de mi reloj inteligente, les doy a los alumnos todas las estadísticas de tiempo, donde me dice, ah, bueno, ahorita muestro una tablita, pero en esas estadísticas dice, 1 kilómetro en planito lo haces en 5 minutos, 3, 4 minutos y medio, dependiendo qué tanto entrené. Ah, pero si hay subidas, ya tu ritmo cambia, pero si hay bajadas, también tu ritmo cambia. Entonces, primero, ellos tienen que hacer la estimación de cuánto tiempo voy a durar en carrera y algo muy importante es analizar cada cuántos kilómetros hay abastecimiento, porque aquí es muy importante mantenerse hidratado,
mantenerse bien de energía, consumir carbohidratos, consumir proteínas. Entonces ellos tienen que ir analizando cuánto tiempo voy a tardar en llegar a estos abastos. ¿Y por qué es importante? Vean la calidad de abasto que tenemos en este tipo de carreras. Analicen la foto, la imagen. ¿Se puede alcanzar a ver Coca-Cola? La Coca-Cola, como todos sabemos, está cargadísima de carbohidratos. Lo malo es que es de absorción rápida. Te puede dar, si tomas Coca-Cola, te da un efecto de energía y a los 5 o 10 minutos ya se te baja. También podemos ver que hasta dan cerveza. A un lado de la Coca-Cola hay un envase de cerveza. Normalmente la cerveza la dan en porciones pequeñas. Vemos que hay pan, vemos que hay naranjas, toronjas, Nutella y ya, agua. No hay más. Entonces, cada quien imagínense, con este abastecimiento que me dan cada ciertos kilómetros, ¿sí podremos aguantar estar corriendo 24 horas o más horas? Es un poco difícil que una persona pueda aguantar tanta cantidad de kilómetros solamente con esos abastos cada cierto tiempo. Y no es solamente en esa carrera. Aquí puse otra imagen de otra carrera. La imagen de la derecha era para correr 320 kilómetros y así eran los abastos. Y abastos separados cada 20 kilómetros, 30. Y llegaba si había Gatorade, naranjas, jitomates, galletas Marías y no más. Entonces, la importancia de esta planeación y conocer el tiempo de carrera y tiempo para llegar a los abastos es muy importante porque tengo que saber con qué voy a cargar en la carrera. Y esta es la tablita que les comentaba que les proporciono a los alumnos. Aquí puse solamente un segmento, pero pues esto es más tardado, porque como todos, bueno, la mayoría sabe, por ejemplo, en esta tablita yo sé que si mi porcentaje de la pendiente es de 0 a 1, corro el kilómetro en 5 minutos, pero eso solamente si yo estoy a un rango de altura sobre el nivel del mar de 0 a 2700, porque como es sabido, mientras más alto estoy, menos oxígeno hay, y si tengo menos oxígeno, puedo correr más lento. Entonces, la misma altimetría me va limitando en mi ritmo. Entonces, aquí todas las puse a 2700 en mi rango base, ¿no? Pero hay veces que las carreras se desarrollan a 4000 metros, 3500 metros sobre el nivel del mar, y pues hay otras tablitas que tengo con mis ritmos. Entonces, esa tablita se les proporciona a los alumnos y con su trabajo que ellos ya hicieron de porcentaje de pendientes, simplemente van agarrando sus segmentos hechos por triangulitos y decir, bueno, aquí la pendiente era de 2.3, así que, y tiene 3 kilómetros, y cada kilómetro lo va a hacer aproximadamente en 5:30 minutos, entonces va a tardar 16 minutos con 30 segundos. Y así me van diciendo cuánto tiempo hay. Y de esta manera ellos me pueden decir, maestro, para alcanzar su primer abasto, usted va a estar en carrera por 1 hora y media, por 2 horas, por 40 minutos. Entonces, esa es la primera observación. Y en ese momento llega lo importante. Bueno, si yo sé que voy a estar compitiendo y no voy a tener abastos, porque recuerden, al ser en montaña no hay tiendas. O sea, no hay nada de que me encuentre una casa para que me den agua. No, te internas en la montaña y pues ahora sí que hay que atenerse a lo que uno lleva o lo que encuentra en la ruta. Llámese río, hay veces que hay árboles frutales, pero nunca hay que confiarse. No sabemos si el agua del río es potable o la fruta que encontremos pueda estar o no puede estar. Y bueno, entonces, en este tipo de modalidad de carrera en montaña, podemos observar, bueno, tengo la foto de la derecha. ¿Alguien me puede decir qué le llama la atención de esa foto a la derecha si la comparamos con un corredor de 5 kilómetros de carretera? ¿Qué diferencias notan? ¿Alguien me puede decir algo que le llame la atención? ¿Qué será? Les doy una pista. Se lleva en la espalda. Mochila. La mochila, ¿verdad? La mochila es un aspecto fundamental en las carreras de montaña. ¿Y por qué puse esta foto? Porque podemos observar que hay dos personas con mochila. Una lleva mochila negra. Si pueden darse cuenta, va muy delgadita. No se ve que lleve grandes cosas. Pero
la mochila azul sí se ve que va llena. Entonces, hay veces que en estas carreras el fracasar no es porque no estés preparado físicamente, el fracasar es porque no estás preparado bien en lo alimenticio, en tu carga de carbohidratos. Te vas confiando y poco a poco vas perdiendo energía y no terminas. Entonces, aquí una vez que los alumnos ya saben cuánto tiempo yo voy a tardar en llegar al abasto, ellos me tienen que indicar qué llevar en la mochila. Y este aspecto es muy importante. Yo recuerdo que cuando empecé a competir en este tipo, en mi mochila me llevaba galletas, agua, unos dulces y ya, no más. Poco a poco, pues fui enterando, me fui informando más sobre la alimentación. Y eso es lo que les digo a los alumnos. Ustedes tienen que investigar ahora qué se tiene que llevar en las carreras. Esa información ya no es difícil de conseguir, como les comenté, ya se ha hecho muy popular el trail running en México y ya hay muchos artículos. Y en esos artículos los alumnos encuentran que durante una carrera se tienen que consumir entre 150 y los 400 kilocalorías por hora. Estamos hablando de 30 a 50 gramos por hora. Y bueno, entonces, pero también encuentran que un corredor tiene que consumir proteínas. ¿Cuánto? Entre 5 y 10 gramos de proteína por hora. Y un aspecto muy fundamental es la hidratación. Para hidratarse en este tipo de competencias, debemos de beber entre 450 y 750 mililitros de solución con electrolitos cada hora. Este último punto también varía mucho dependiendo del clima que se tenga en esa competencia, en esa zona geográfica. Pero bueno, al tener esto, ya mis alumnos van a saber qué es lo que yo requiero llevar en la mochila siempre con un margen a favor por si pasa cualquier cosa, no me quede sin comida. Y en este momento los alumnos me dicen, pues, ¿qué lleva? Y ya les comento, bueno, yo normalmente consumo algunas cosas en cada uno de los rubros. Entonces yo lo que les paso a ellos es la tabla nutricional que hay en el reverso de cada producto que yo acostumbro a alimentarme. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el mismo entrenamiento uno tiene que irse adaptando a lo que va a consumir. Uno no puede entrenar comiendo puras galletas Marías y irse al evento con polvos de proteínas o de carbohidratos. No, porque el cuerpo no se ha adaptado. Entonces, desde el entrenamiento hay que estar viendo qué es lo que me voy a llevar a la carrera. Y bueno, por ejemplo, de carbohidratos, estos son los que más utilizo. Básicamente, ya todos los carbohidratos que consumo yo es de la marca Hammer, no es publicidad, pero es la que a mí se me ha dado mejor. Y pues son normalmente geles, barras energéticas y mi favorito son los polvos. Estos son unos polvos que se preparan en agua y listo. Y siempre es el antojo de unas galletas emperador. Eso es en mi caso. Entonces yo a los estudiantes les digo, pues tengo esto y les tomo foto de la tablita que viene atrás nutricional y les digo, ahora ustedes pues tienen que decirme cuánto tengo que llevar para poder aguantar hasta llegar al abasto. Y eso varía, no solamente hay que sacarlo para el primer abasto, porque como les comenté, puede ser que el primer abasto esté a 16 kilómetros y de repente me digan, segundo abasto está en 30 kilómetros. Entonces los alumnos tienen que ver ahora otra vez por segmentos, dependiendo el tiempo que ellos ya estimaron en el que yo voy a llegar, cuántos echar en mi mochila. ¿Qué pasa con las proteínas? Proteínas más utilizadas. Obviamente no me voy a llevar mi caldo de pollo en la mochila. Se me va a echar a perder además, voy a cargar y cómo me lo voy a comer. Entonces, lo más común es que el caldo de pollo sí te lo proporcionen en algunos abastecimientos, pero ya cuando llevas distancias muy largas, ya que has corrido 12 horas, 15 horas, ya te dan caldo de pollo. Pero en los primeros no. Normalmente lo que se lleva es, si no hay mucho presupuesto, se llevan atunes. Y afortunadamente ya crearon los atunes en sobrecito. Entonces ahí tenemos proteína. Pero también algo que se suele llevar mucho es la proteína en polvo. Esa proteína en polvo pues se prepara igual en agua y recuerden que en todos los abastos hay agua, aparte en la mochila pues hay que llevar agua. Los alumnos hacen cuentas y ya me dicen, ah, pues le recomendamos llevar un sobrecito de atún y para prepararse tantas porciones del Recoverty de proteína y recuerde comer su caldo de pollo en este abasto que dice que va a haber caldo de pollo.
porque ya desde antes en la ficha técnica nos dicen en qué momento va a haber caldo de pollo o alguna proteína. Y bueno, bebidas más utilizadas. Como les comenté hace un momento, el tema de las bebidas es un poco complejo, porque si bien decía que hay que tomar entre 450 y 750 mililitros de líquido con suero, depende mucho de la temperatura. Y también depende de cada persona. Hay personas que sudan mucho, hay personas que no sudan tanto. Entonces, si sudas mucho, pues vas a perder más electrolitos. Pero bueno, normalmente pues hay que acostumbrarse a tomar Gatorades. ¿Por qué? Porque es lo que dan en los abastos. El Gatorade no es la mejor bebida para recuperar los electrolitos perdidos, pero pues es lo que dan. Entonces hay que adaptarse. También se suele llevar electrolitos. Eso sí se suele cargar desde antes. La Coca-Cola, si bien muchas personas satanizan la Coca-Cola por la cantidad de carbohidratos y todo lo que hay atrás de ella, en las carreras de ultradistancia es muy común el uso de Coca-Cola. Deportistas de alto rendimiento del trail running consumen Coca-Cola. ¿Por qué? Porque nos da energía rápida. Pero, ¿qué ocurre? Y aparte tiene que ser Coca-Cola, porque además trae cafeína. Si es diferente a la Pepsi o a la Red Cola, la Coca-Cola ahora sí es la que te levanta. También se suelen llevar sueros vida oral, porque pues de repente si te deshidratas, pues eso es lo que te levanta más rápido. Esa es la mejor bebida. Pero la inconveniencia del vida solo oral es su sabor. No, no es un sabor agradable y aparte lo tienes que preparar y como que ese solamente es de emergencia. Y obviamente pues hay que llevar agua. Los alumnos en esta parte, nuevamente comento, como ellos ya saben cuánto tiempo voy a tardar en llegar a la escuela, en llegar al abastecimiento, ellos ya me dicen, ah, pues va a tardar 3 horas, entonces tiene que le llevar litro y medio de líquidos. ¿Cómo? Y ya ellos me reparten. En la mochila de hidratación, regreso un poco. Una disculpa por pasar rápido, ahí se me olvidó una imagen. Ahí, podemos ver que aquí adelante, estoy señalando con la flechita, se llevan 2 bidones. Estos bidones pueden contener hasta 700 mililitros de agua. Normalmente los alumnos, además tenemos que variar la hidratación. Los alumnos me dicen, lleve un bidón con electrolitos. Lleve un bidón con pura agua. En la parte de atrás de la mochila también hay un espacio para poner una riñonera. Y si la distancia en la que me encuentro y otro abastecimiento me da o me hace tardarme muchas horas, también hay que usar esa riñonera para llenarla de agua. Recuerden algo importante que les comenté, es que yo normalmente lo que hago es consumir carbohidratos y proteínas en polvos disuelto en agua. Por eso en mi caso, la cantidad de agua que requiero es mucha para estar administrando y preparando esos carbohidratos y proteínas en polvo. Entonces, en este punto, ya los alumnos pueden estar por satisfechos. Ellos ya hicieron su trabajo, ya me dijeron, va a tardar tanto, ya me ayudaron a prepararme, yo ya les hice caso en sus mediciones que hicieron. Busqué lugares, llámese Desierto de los Leones, Dinamos, Ajusco, Sierra de Guadalupe, pero en cualquiera de estos lugares cercanos o más bien que están en la Ciudad de México, hay zonas en las que puedes encontrar todo el tipo de altimetría. Yo ya entrené, ellos ya me dijeron cómo preparar mi mochila, ya me dijeron, lleve tantos carbohidratos en esta parte, lleve tantas proteínas en esta parte y lleve tantos líquidos en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Presentarme a la carrera y hacer mi mejor trabajo. Aquí algo que no he comentado es porque algunos alumnos me dicen, bueno, le decimos que lleve tanto, pero después cómo va a resurtirse para poder cargar nuevamente los polvos, carbohidratos y todo esto. Y lo que pasa es que en la mayoría de carreras, lo que uno puede dejar antes de que comience son bolsas, son drop bag. En esas bolsas lo que dejamos son nuestros alimentos que estamos acostumbrados y nos los pueden dar cada cierta distancia. Entonces, ya los alumnos dicen, entonces así es como usted va a llegar al abastecimiento y usted puede recargar todo lo que perdió para seguir corriendo con sus cosas que requiere. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, lo anterior no garantiza terminar la carrera. En una carrera de montaña puede pasar todo. Te puedes torcer un pie, te puede picar una abeja, te puede
dar alguna alergia, te puedes perder, o sea, hay muchos aspectos que no están en nuestras manos. Pero si hacemos el entreno de una manera adecuada, si logramos nosotros desarrollar y comprender la ruta, aunque no la conozcamos, sí va a aumentar nuestra probabilidad de lograrlo. Como les comento, es algo que pues no me garantiza terminarlo, pero no voy a sufrirla, porque por los que han corrido saben que aunque nos guste correr, al final sufrimos en todas las carreras, no importa la distancia, 3, 5, 1 kilómetro, se sufre, pero se disfruta, es un sufrimiento padre. Y bueno, entonces, una vez que termina la carrera, ya me presento a clase y ya les informo a los alumnos cómo me fue, si hay algún cambio y todo esto. Pero los alumnos, la verdad, se sienten muy atraídos y aparte aplicaron las matemáticas en algo que en su momento ellos igual y no conocían, pero al estar muy cercano a ellos en este aspecto, por mi parte, les gusta mucho y ven cómo sí sirven. Y aquí también les comento algunas observaciones que hice. Por ejemplo, hace 2 años fue una carrera en Oaxaca. Empezaba a mediodía. Se estimaba que la temperatura estuviera 32 grados. Sensación térmica 34 grados. Y empezamos a correr en un cerro para que donde el abastecimiento estaba a 15 kilómetros, pero ganabas 800 metros sobre el nivel del mar. En esa carrera fue algo muy chistoso ver cómo cuando llegamos a la salida, la mayoría no llevaba mochila. Porque decía, pues ¿para qué? Si el abastecimiento está en 15 kilómetros y pues 15 kilómetros los corro en 1 hora 20, 1 hora 10, no requiero agua. Y muy poquitas personas llevábamos mochila con cosas. En ese caso yo solamente llevaba mochila con líquidos. No llevaba todavía carbohidratos porque sí me daba como que mi carga previa y lo que había en el camino. Y lo que me llamó mucho la atención es de que las personas que llevábamos cosas, la mayoría habíamos terminado una licenciatura. Y yo les comentaba a los alumnos, ¿por qué creen ustedes que las personas que tenían licenciatura como que iban mejor preparados? Y es por esa capacidad analítica que la escuela nos va dando. Nos podemos analizar cosas, siendo que si no desarrollamos esa capacidad analítica, puede ser que se nos escapen, nos confiemos y eso nos impida llegar a alcanzar alguna meta por no analizar las cosas. Entonces, todas esas experiencias se las comento a los alumnos porque yo creo a todos nos han dicho, maestro, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cuándo se ocupa? ¿A poco voy a ir a la tienda? No, pero pues si desarrollamos esa capacidad analítica, lo vamos a aplicar en muchas cosas. Y al presentarles este ejemplo a los alumnos de matemáticas, de las que ellos están viendo a este nivel y cómo sí están afectando en que yo termine alguna competencia, ellos le echan más ganas. Ellos preguntan, se involucran. Y un plus aparte de hacer esto es de que tengo alumnos que se han incorporado a correr a partir de que conocen estas actividades. Tengo varios alumnos que me dicen, maestro, ya empecé a correr, ya llevo 1 kilómetro, llevo dos, ya me metí a la carrera nocturna, ya me metí a tal. Y entonces así empiezan y pues ese también es una satisfacción que aparte de aplicar las matemáticas, de que les gusten, de que les interese, se están llevando el plus de conocer una disciplina que posiblemente no les gustaba antes o no conocían y que ya empiezan a practicarla y pues eso logre que su cuerpo crezca sanamente y pues como dicen, cuerpo sano, mente sana. Y bueno, en este aspecto sería todo lo que les tengo que platicar de las carreras. Solamente hacer una nota. La parte de la nutrición deportiva, aquí la resumí mucho, pero previamente tienes que ir a un nutriólogo, tienes que ver muchos factores. O sea, no es tan fácil como aquí se las hice ver a los alumnos y a ustedes, pero ya se les resume. Es un trabajo muy complicado que sí tiene que ir un experto, pero bueno. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No hay preguntas. Qué interesante, ¿eh? Y de verdad desde el inicio se evita la pregunta de ¿y eso es para qué nos sirve? ¿No? Que es la pregunta que siempre hacen los alumnos. ¿Y eso para qué? Y bien interesante hasta la trigonometría mete ahí, que yo creo que
Es de las cosas que más inútiles lo ven los alumnos. Qué interesante, profesor, y felicidades, felicidades por, por su esfuerzo, por su compromiso. Y a ver, tenemos ya preguntas. A ver, el profesor, pues ahí dice Paul Van Dyke. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicidades al maestro. Yo creo que a veces nos enfrascamos en la teoría de los números a nosotros nos apasiona, nos enfrascamos en la parte pues metódica y dejamos mucho de lado pues la aplicación o lo que tendría sentido para los estudiantes. La pregunta es, maestro, sus planeaciones de carreras es en el año a finales, o para carreras es para en el año, finales del año, o ¿cómo le hace? Porque mencionó que van a Chihuahua, por allá Coahuila, etcétera, Oaxaca. ¿Cómo es eso? Sí, normalmente al inicio del año ya, bueno, uno analiza las posibles carreras que hay en México o fuera de México y dice, bueno, a mí me interesan tales carreras, entonces ya desde antes sabes como que este año a cuáles carreras voy a entrar. Este, ¿En qué época del año es? Pues ahora sí que cada año depende. Por ejemplo, este año solamente pienso hacer dos. Y bueno, obviamente es el maratón de Ciudad de México, pero la otra es en octubre. Entonces solamente son dos. Entonces los alumnos, y bueno, este año no tengo mate 5, pero los alumnos tendrían tiempo como para analizar. Normalmente las carreras así, las importantes de México son en la época de marzo y son en noviembre. Es cuando más hay. Hay carreras de larga distancia interesantes. Y pues la planeación, ahora sí que pues depende, yo veo cuál es la que me da más para los tiempos, para decir, bueno, en esta carrera sí pues me da tiempo de ver los temas y de que los alumnos me vayan ayudando a prepararme. Sí, pero es como que muy seleccionada, selecciono de repente para que sí me den los tiempos. Y bueno, también vi ahorita en el chat que preguntaban si me entregan informes o algo. Normalmente, trabajan en equipo. Les digo, a ver, en equipo me van a entregar sus propuestas. Y pues ellos me van dando, sí, son reportes para que vaya viendo cómo va su avance. Lo hago en equipos para no tener que revisar tanto, son muchos alumnos, entonces mejor me centro en unos. Y así también compartimos las diferencias propuestas y vemos las distancias que les dio a todos los equipos para ver si es la misma, es diferente. Y sobre la mochila de hidratación, así analizamos como que la mejor opción que encuentran. ¿El profesor Jorge iba a comentar algo? ¿Sí me escuchan? Ah, sí, Sí. Ok, adelante. no, de todo por ahí vi que el profesor Gabriel proponía que hay que ir organizando una carrera, ¿no, profesor Francisco? Para también de echarle números y ver cómo nos va. Sí, bueno, este, ya saben, como decía la maestra Leti en la prepa uno, la maestra Pilar, que es de biología, y un servidor organizamos varias carreras. Bueno, no son varias, son dos en realidad, que es la carrera del pavo. Así que si alguien está interesado en asistir, puede ir y si gana se lleva su pavo. O también está la carrera del Día Mundial de las Matemáticas, que es de pi, donde es por equipos y así el primer integrante va a correr 3 porque es 3.1415, el segundo uno y así nos vamos. Ah, qué Esa padre. está planeada para los alumnos, pero también ustedes están invitados. Así que Jorge, como ya lo dijiste en público, el siguiente año te esperamos. Va, entonces ahí te voy a buscar para que me den más informes. Gracias. Sí. Y hay muchos testigos, ¿eh? Hay un comentario ahí de Patty. Dice que no sirve su micrófono. Dice, es muy interesante la forma de abordar los temas y creo que puede ayudarnos para muchos otros contenidos. El que los estudiantes encuentren una aplicación tan cercana los motiva mucho. Felicidades, profesor, excelente su propuesta. ¿Ha considerado otros contenidos con este mismo tema?
Sí, de hecho, en los apartados de estadística, bueno, al momento de entrenar, ya en la actualidad, no les habrá ido hace como unos 10 años más o menos a la fecha, se ha venido entrenando ya el atletismo con algo que se llama zona de frecuencia cardíaca. Son Mm, 5 ujú. zonas y entonces, esta parte de las carreras también es muy interesante analizarlo con los alumnos, la frecuencia cardíaca máxima que un individuo puede alcanzar, porque hay fórmulas, pero hay fórmulas, pero son pues generales, o sea, se considera para personas que viven a nivel del mar, se considera la misma fórmula para los que viven allá en el Himalaya, en los Andes, y pues sabemos que pues la frecuencia cardíaca sí se ve muy afectada por a la altitud en la que se vive, por lo que uno está acostumbrado. Entonces, en esta parte sí, he intentado que los alumnos den su propia fórmula para la comunidad, para las personas que viven cerca de Prepa uno, porque pues la mayoría viven en el mismo rango de altimetría, y así los alumnos se dan cuenta si la fórmula que se usa a nivel mundial sí se ajusta o si es muy cercana a la que ellos pueden encontrar. Entonces, en ese aspecto, sí también en la parte de estadística, pues tienen que recolectar datos. Esa solamente la hice una vez, donde después de una carrera mis alumnos pidieron datos. Sin embargo, también dentro del mismo Día Mundial de las Matemáticas, la maestra no está aquí presente, pero la maestra Yadira y normalmente hace una actividad muy parecida, retomar los signos vitales y junto con una maestra de salud los analiza. Pero sí, también ese apartado de las zonas de frecuencia cardíacas es muy interesante en este aspecto de las carreras, por la parte estadística. Perfecto. Aparte, yo creo que lo más bonito es cómo junta dos pasiones, ¿no? Su pasión por el deporte con la pasión de las matemáticas. Yo Mm, creo que eso también se transmite a los alumnos y ellos lo sí. perciben. Sí, felicidades, Sí. profesor. Muy interesante. El profesor Claudio también dice, me encantó, Francisco, muchas gracias por compartir. No sé si hay De algún otro hecho, una comentario. anécdota es que en la prepa hay ya llevo en la prepa 7 años, pero aún siguen habiendo personas que piensan que soy maestro de educación física. Ellos siguen pensando, entre trabajadores y maestros dicen, pero tú qué haces, ¿no, no eres de educación física? Y yo, no, pero sí. No, pues qué bien, qué bien. Felicidades, profesor. Muchas gracias por la plática y gracias por haber aceptado la invitación. Y sí, muy interesante. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, Leti o alguien. No, pues también solamente muchas gracias, Francisco. Qué buena forma de, mm, pues de proponer a los estudiantes esta cuestión del deporte, ¿no? Que, como dices, muchos se inician y te cuentan. Entonces yo creo que nuestros estudiantes están tan propensos a un montón de peligros, ¿no? En la misma escuela a veces. Entonces, este tipo de opciones yo creo que son muy buenas para que ellos viren hacia las cuestiones positivas, ¿no? Y no para otras. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias, Francisco, por haber aceptado. Gracias, Leti. Pues gracias otra vez, profesor Francisco. Y los esperamos la próxima, que es el 26 de junio, ya es nuestra última de este ciclo. Y nos vemos el 26. Gracias a todos. Coman rico. Nos vemos. Luego.